Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Romero Ortega de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEC, con matrícula 2102-2739 del módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional, con el reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Con la asesora Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández, con fecha del 23 de julio del 2024. Vamos a empezar con el caso 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por la cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? En este caso, el Estado mexicano sí tiene responsabilidad, ya que violaron muchos de los derechos de Ana, como el que la detuvieran, como dice el artículo 6 de la Constitución mexicana, que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. El artículo 7 dice, es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. En la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo 7, fracción 5, dice, toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. El artículo 11 dice, protección a la honra y la dignidad. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. El artículo 13 dice, libertad de pensamiento y de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oral, por escrito o en forma impresa o artística o cualquier otro procedimiento de selección. Esto por la discriminación y burlas que recibió Ana en Barandillas. El derecho al debido proceso, que está tipificado en los artículos 13, 14, 16 y 20 de la Constitución, ya que no llevaron un debido proceso en su caso. El derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial. El derecho a hallarse presente en el proceso. El derecho a no ser sometida a torturas o malos tratos inhumanos o degradantes. Todos esos artículos son los que podrían ayudar a Ana en su demanda. Vamos con el caso 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declara obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1.500 a quien infringiera esta disposición, de no contar con recursos para el pago de la multa. El decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tenía casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa.
Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, con fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil, a través de la cual se planeó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? En este caso, el Estado mexicano sí tiene responsabilidad desde imponer un confinamiento obligatorio, ya que el artículo 11 de la Constitución mexicana nos habla de libre tránsito y solo el presidente de la República, con la aprobación del Congreso de la Unión, podría suspender o restringir derechos humanos, como lo indica el artículo 1 de la misma Constitución. Los militares no tenían el por qué detenerlo. En dado caso, serían los policías del municipio. Al momento en que a Andrés lo exhiben en redes sociales y con insultos, están afectando su imagen y violentando sus derechos, como lo dice el artículo 16 de la misma Constitución. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. También violan el derecho a la discriminación por ser una persona de bajos recursos, como lo dice el artículo 2. En conclusión, los derechos humanos son muy importantes. Por desgracia, como no son obligatorios hasta que los adopte el país, hay países que no les dan la importancia que se debe. Por eso algunos países no los toman en cuenta para sus culturas. En México sí están estipulados en la Constitución mexicana y celebran pactos que fortalecen los derechos individuales. Por desgracia, todavía se violentan muchos de estos derechos, como ejemplo claro contra las mujeres, que en algunos trabajos se les paga menos haciendo el mismo trabajo que los hombres, la discriminación, los casamientos forzados, los feminicidios, etc. Así que pienso que tenemos que seguir dándole más peso a los derechos humanos para que cada día sean menos los casos de violencia. Gracias.